Hace muy poquito estuve en un congreso de trabajo social hablando de cómo podíamos vender más sin perder el tiempo. Y de allí me llevé muchísimos aprendizajes, pero uno de ellos es que todavía hay ciertas profesiones donde les han invitado y casi resignado a que no cobren por sus servicios. Y eso no puede ser. Menos mal que me encontré con gente que no solo está apostando por una idea totalmente contraria, asumiendo que la única forma de aportar valor a la sociedad es poder permitir dejándoles que se comprometan y que pueda generarse una parte de ese dinero. Por eso os traigo hoy una invitada muy especial. Ella es trabajadora social, consultora social para empresas y para particulares y tiene una empresa que se llama SOS Trabajo Social. Ella se llama Sandra Merchan y ella nos va a contar de que si hoy no vendes, hoy no comes. Muy buena, Sandra. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, todo lo que se llegó a oír, cosas muy interesantes dentro del Congreso, pero tú y yo teníamos, bueno, menos mal que te encontré, porque yo decía, aquí no puede haber nadie que no se le esté poniendo los pelos de punta. ¿Por qué en el trabajo social crees que todavía se tiene esa creencia de que no se puede cobrar por el valor que se está aportando tan importante e imprescindible a esta sociedad? Bueno, yo creo que tenemos muy arraigado que nuestra figura se tiene que vincular a sistemas de protección social públicos, donde además la persona que lo requiera de esa protección social, tiene el derecho a serlo, ¿no? A estar en una situación de exclusión, de riesgo y de vulnerabilidad. Y como se parte de ahí, no tenemos esa pedagogía de que hay otras personas en riesgo y vulnerabilidad, y no solo económica, que podrían mejorar, que podrían pagar si contaran con los servicios de una trabajadora social. Eso por un lado, todo ese arraigo cultural, eh, generación tras generación, que tampoco es que sea muy amplia, que yo para mí creo que es el segundo motivo y ahora voy, de por qué tenemos todavía ese freno o ese límite a la hora de decirle a nuestro cliente, este servicio cuesta tanto. Como te decía, la segunda parte, la segunda causa, bueno, a mí esto es de lo que me tratan de convencer, a mí me cuesta. Dicen que somos una profesión joven porque solo tenemos 100 años, pero a la hora de hacer esa transacción de que yo sé algo y como yo lo sé, tú me pagas y como tú sabes algo, yo te pago a ti, creo que se lleva haciendo desde, no sé, pero desde que entendemos la sociedad como un orden social y además lo hemos, pues no sé, de alguna manera entendido como un sistema capitalista en el que mi conocimiento, mi saber y mi hacer tiene un precio. Entonces a mí me sorprende que me sigan poniendo la causa de que solo tenemos 100 años, porque es que comprar y vender se lleva haciendo mucho tiempo, por lo menos transacciones. Claro, pero hay muchas Eh, profesiones todavía que son mucho más jóvenes, ¿eh? Para todos aquellos, sí, lo que y que significa además, social, digitalización mundo, sexología, tiene exacto, menos, porque los y que protosexólogos además es el, en 1923, ¿eh? Así que, y los sexólogos llevamos cobrando mucho tiempo. eso es, o sea, que por eso te digo que esa causa a mí no, tampoco me acaba de convencer. Esto lo dicen pues las que más tiempo llevan, se supone. Y luego otra tercera causa, y para mí es un poco por qué te digo sí al podcast, eh, porque a ver, yo trabajo muy poquitas horas ya, tengo 38 años, he trabajado mucho y he trabajado mucho sin conseguir hacer, digamos, como un colchón que me permita jubilarme muy pronto, porque como Ujú. no se me paga lo que necesito para jubilarme muy pronto, ¿no? Pues o lo que quiero que se me pague o me cuesta tanto, me he desgastado muy pronto. Esa es un poco mi sensación. Como me he desgastado muy pronto, ahora he decidido trabajar muy pocas horas al día, pero que las horas que trabaje sean las que sean muy rentables. Esto a veces bueno, te hace un poco entrar en conflicto con toda la red que necesita un negocio como el de una consultoría social, porque como generalmente estás vinculada con administraciones públicas, tiene un horario que muchas veces no coincide con el mío, o mis clientes están esperando de mí que trabaje en esa precariedad de cuando yo salgo de currar a las 9, tú me atiendes a las 10. Ujú. Entonces, claro, eso también te hace entrar como en conflictos constantes, ¿no? De hacia quién quiero trabajar y cómo quiero trabajar. Pero yo ahora trabajo muy pocas horas, cuando todo el rato es esa cultura de trabaja más y trabaja mucho y si no trabajas tanto no seguirás ganando. Pero yo me he dado cuenta que es una cuestión de gestión de entender cuánto vale mi tiempo, porque por lo que me pagan vale una cosa y todo el trabajo que yo hago por el que no me pagan lo quiero hacer controlándolo yo, no el cliente.
Entonces, a mí me cuesta mucho entender que mi trabajo, que es el que me tienen que pagar, me lo paguen mal y tarde. Pues soy muy selectiva con eso. Esto ha conllevado mucho conflicto interno y mucho desgaste. Entonces, ¿por qué vengo a decir esto? Porque yo quiero dedicarme mucho tiempo al activismo, por ejemplo, ¿no? O a Ujú. una causa familiar, o a una causa social concreta. Y por hacer activismo, yo no quiero que me paguen, yo quiero que me paguen por trabajar. Pero yo no puedo estar entendiendo mi trabajo como una constante reclamación de activismo, como que constantemente desde mi puesto de trabajo esté haciendo acción social y pedagogía de la ayuda y salvando el mundo o cambiando el mundo. No. Yo todo eso lo quiero hacer cuando nadie me esté pagando por ello, porque así será un ejercicio voluntario, autónomo, independiente y también pedagógico. Por el trabajo que quiero que me paguen es el que donde no quiero hacer todo el rato activismo. Entonces, currar y reclamar el cambio de mundo, pero por eso me entro en conflicto de que me paguen más, ¡buah! De hecho, te quiero decir un poco que esas tres causas que tú me preguntas por esta primera cuestión, yo creo que es pues esa generación o ese arraigo al sistema de protección social únicamente público, esa cuestión de que decir de que somos una profesión que como todavía no sabe muy bien hacia dónde va, es joven, que ya te he dicho que yo no entro mucho en conflicto, y esa otra parte en el que si curras 8, 10, 12 horas, desde el ejercicio público-privado, parece que tengas que hacer haciendo un activismo de que mereces estar ahí. Y eso es muy agotador, entonces tenemos una corta vida y yo no quiero tener una corta vida profesional. Para mí esas son las tres causas que contestan a tu pregunta, por lo menos lo que yo considero. De hecho, fíjate, hay dos Y reflexiones que has hecho que me parecen muy importantes y es que se valora siempre el trabajo social desde la exclusividad económica más social y pública, pero has hablado de que hay otras personas que podrían acceder a servicios y consultorías por parte del trabajo social que también pueden estar en riesgo de exclusión, pero que no tiene por qué ser económico. ¿Qué tipo de exclusiones podrían tener gente que incluso puede permitírselo y poder entrar, llamar a la puerta de un trabajador social para poder pedir ayuda y que tenga una mejor calidad de vida? principalmente lo primero es la diferenciación de lo que es estar en riesgo de exclusión, que puede ser el riesgo de exclusión, la vulnerabilidad, y luego ya estar en un entorno de exclusión social, ¿vale? En un ámbito, en esa condición. Las personas que ya están en exclusión social ya tienen muchos tipos de vulnerabilidades y esa va a ser muy difícil que consiga pagar por nuestros servicios. Por lo tanto, la exclusión social es un cliente o un público en el que yo no puedo ayudarle porque yo no puedo trabajar para él o para ella, ¿vale? Entonces, a mí me interesa el paso previo, el tipo de riesgo y esas situaciones de vulnerabilidades, diferentes vulnerabilidades. Actualmente, por ejemplo, eh, la vulnerabilidad que yo he visto más abrasante, más que en cualquier económica, es la habitacional, es la de vivienda. Ujú. Yo tengo actualmente eh, empleados de empresas con un salario de 1.100 euros, 1.200 euros y tengo actualmente un empleado durmiendo en el coche. Yo he tenido que negociar con la empresa que entre a la empresa a ducharse una hora antes de entrar a trabajar sin tener que fichar, porque si no parecía que tenía que fichar y entonces aparecía como que encima trabajaba una hora más. Eh, Tiene ingresos, está cotizando, tiene una nómina y tiene un lugar de trabajo donde tiene vestuarios con ducha, pero está en riesgo, está durmiendo en su coche, que por cierto tiene coche. ¿Por qué? Porque en la ciudad en la que vivimos, donde está su empresa, donde él se maneja, de un día para otro el propietario le dice que tiene que dejar su vivienda, deja su vivienda en la que estaba pagando en torno a 500 euros, ganando 1.100, ¿vale? Eh, y ahora le dicen de la noche a la mañana tienes que dejarla, la tiene que dejar, aparte de toda esa gestión y tramitación que le ha llevado a tener unos índices de estrés y de ansiedad muy grandes, acompañarlo en gestionarlo para luego ayudarle a cogerle de la mano y decir vamos a buscar otra vivienda y la que existe a nuestro alrededor no la puede pagar. No la puede pagar es que esta persona no puede pagar 800 euros de vivienda, Ujú. pero tiene que tomar la decisión de
dejar de trabajar porque así ya entra en el sistema de protección social, Ujú. o tiene que tomar la decisión de eh, tomar, por ejemplo, la decisión de volver a compartir piso, que tampoco es sencillo, por lo tanto, no saber qué va a ocurrir después, porque con ingresos no vas a poder entrar al sistema de prestaciones y ayudas económicas, como vivimos con 300 euros. Tomar la decisión de, bueno, pues es lo que te digo, es de repente tener que pedir un auxilio al que no estaba acostumbrado. Y luego estamos hablando de que la gran diferencia entre el riesgo y la vulnerabilidad con la exclusión es contar o no con redes de apoyo. Es una persona que lleva, que eh, es de origen migrante, y no tiene familia. Por lo tanto, se ve en una situación de vulnerabilidad eh, ya secundaria y terciaria incluso, pero es habitacional, no estamos hablando de una vulnerabilidad económica. Es Mm. habitacional. El mercado inmobiliario no nos está dando lo que necesita. Ya está, inmobiliario o X, ¿vale? ¿Qué otros tipos de vulnerabilidades? Pues, por ejemplo, las discapacidades no visibles, como pueden ser, por ejemplo, los diagnósticos de depresión profunda, ansiedad profunda, que chocan directamente con, puede ser tremendamente funcional, pero a un coste muy alto. Y es que no le cuentas a tu empresa que tienes depresión, no le cuentas a tu empresa que estás medicándote, te está haciendo acelerar procesos que a lo mejor ya tenías superados en la gestión de tu ansiedad, de tu depresión, no estás sabiendo otra vez pedir ayuda, y son otros tipos de vulnerabilidades. Dentro también de la espacial, por ejemplo, está desde un enfoque, ya más o menos quien sea fiel a creer o no, o tal, pero sí que las condiciones climatológicas y este cambio de clima está haciendo que territorios que antes eran productivos y reproductivos de materias primas, y eso generaba trabajo en algunas áreas, ahora ya no lo es. Ahora da igual que te vayas a Almería, a Murcia, porque ya no se produce tanta cereza como antes. Te pongo un ejemplo un poco alterno, un poco, ¿no? Pero entonces está poniendo en riesgo que yo antes me dedicaba a hacer la temporada y curraba 6 meses y 6 meses cobraba el ingreso mínimo vital, y ahora ya no tengo curro ni siquiera recogiendo patata. Bueno, por millones de razones, ¿no? Pero sí que esto un poco va generando eh, vulnerabilidades que no, ya te digo, no solo tienen por qué ser económicas. Por ejemplo, no haber tenido, pues no tener red de apoyo familiar y social, no haber tenido. Esto pone el acento, por ejemplo, en la crisis sanitaria que tuvimos. Tienes un trabajo, tienes muy buen trabajo, estás fuera de tu país precisamente por ese buen trabajo, nunca has tenido ninguna dificultad, tal, pero de repente no te dejan salir de tu país ni estar con los tuyos. Y Mm. eso fue un caldo de cultivo de mostrar una vulnerabilidad que tú antes no tenías, y ahora vives acojonado, ahora vives asustado porque se te vuelve a pasar. Bueno, hay otras vulnerabilidades no económicas que el trabajo social puede atender y la gente puede pagar por ellas. Sandra, porque fíjate, alguien que nos esté escuchando, porque a mí me está surgiendo la duda, parte de esas situaciones, por ejemplo, la exclusión más social en el que no tiene alguien a la que poder conseguir acudir, comunicarse, o que los trabajos sociales, los trabajos están cambiando. Em, no termino de comprender por qué es un trabajador social y no de repente a lo mejor alguien que pueda conseguir empoderar su autoestima desde, yo qué sé, un coach, un psicólogo, porque parte de esa situación cuando alguien se encuentra solo, a veces también es el resultado de lo que nosotros hemos cultivado, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos seguir trabajando ahora, yo qué sé, con un telégrafo, pues la gente diría, es que no tengo trabajo, no tenemos que conseguir adaptar. Y de hecho, en los próximos 5 años, yo soy de las que creo que el 80% de las personas va a estar despedida, que va a haber puestos nuevos de trabajo, que toda la inteligencia artificial lo está provocando todo un cambio, y aquellos que decidan que es que como yo recogía no sé qué o como yo estaba cuidando no sé cuál y no quiero conseguir adaptarme absolutamente en nada, se va a ver en ese tipo de situación. Y el otro día veíamos Ujú. caso, de hecho además ha sido publicado, somos el país mundial con más tasa de paro más alta ahora mismo en todos los países que habían recogido, pero el que más ayudas da. Y de hecho se ve que cuanto más ayuda económica y social aparece,
más mantenimiento de ese paro y esa no posibilitación de que la gente pueda conseguir recogiendo. De hecho, gente donde entregaban 200, $300, su tasa de paro era de un 1,4, un 2,3, un 3,2, que son tasas muy bajitas. Y aquí en España tenemos un 12,7 con la entrega de máxima protección económica. Entonces, ¿cómo podemos conseguir generar todo eso? Porque claro, a mí me está provocando la duda y creo que parte, entendiendo, porque yo el concepto de vulnerabilidad nunca le veo como negativo, sino como positivo. Para mí la vulnerabilidad desde el desarrollo personal es poder mostrar cuáles son tus deficiencias y poder contarlo para conseguir hacer un empoderamiento. Entonces, a la gente es posible que también le esté provocando dificultad de entender y a lo mejor por eso no todo el mundo va a trabajo social por los conceptos que a lo mejor se tienen. No sé, ¿cómo podríamos aclarar esto? Vale, el trabajo social solo trata de gestionar problemas sociales, no problemas individuales. Para los Ujú. problemas individuales hay otros tipos de profesiones que lo que hacen, como tú bien has dicho, es tú tienes recursos individuales propios internos o no, pero yo te puedo acompañar en crear si no los tienes o en potenciar los que tengas, ¿no? Y hacer de ti, pues como tú dices, un propio salvador de tu propia vida, de tu propia vulnerabilidad. Yo no puedo trabajar, yo no sé casi hacer trabajo social individual, casi nadie, y yo lo pongo mucho en duda. Yo no tengo cliente particular, por ejemplo, o si tengo es cuando he detectado que lo que le está pasando está vinculado a un problema social. Un problema social que es que yo no sé hasta qué punto yo puedo ser responsable de tu trastorno mental, pero lo que está claro es que tu trastorno mental puede seguir produciendo economía, puede seguir siendo funcional y puede hacer que se genere un ahorro al sistema de protección, ¿vale? Eso significaría que yo puedo decirle a las empresas que esta persona con X trastorno mental en su empresa puede cubrir tal puesto de trabajo. Yo he entendido el trastorno como una globalidad, no como una particularidad y como no un problema social, sino una circunstancia social de que la sociedad también puede beneficiarse en un sentido de no aislar e individualizar aún más lo que ella tiene, ¿no? Ese, por ejemplo, sería uno. Las adicciones, sí que, por ejemplo, las adicciones parten de pues, ¿no? la voluntad de consumir o no sustancia tóxica. Ya bueno, pero al final es un agujero de exposición de recursos públicos si no hay un punto de verlo como un problema social. Eh, porque se está permitiendo la circulación de esa sustancia, la comercialización de la misma, o por mucho que se intente paralizar, no se puede. La adicción es una enfermedad social, porque de alguna manera no estamos sabiendo erradicarla desde todos los agentes que se pueden. Entonces, yo como trabajadora social puedo tratar al individuo porque es un problema social. La vivienda es un problema social. El cambio de clima es un problema social. Cuando yo todos los riesgos, no, sí, cuando todos los riesgos sociales consigo con mis mecanismos minimizarlos, entonces me puedo complementar con otras profesiones o con otras disciplinas o con otras acciones que permiten que de repente el individuo pueda volver a creer que por sí mismo puede encontrar o potenciar soluciones. Yo estoy como complementando toda esa parte individual. Y por otro lado, me comentabas, esto un poco te lo decía porque cuando tú decías las figuras de coach, de psicólogo, para mí son un complemento estupendo, un complemento estupendísimo. Y no puedo hacer mi trabajo bien si no hay si no hay esa complementariedad. Lo que pasa es que ahí estás duplicando servicio y por lo tanto precio. Yo no me puedo olvidar de ir a eso por el tipo de cliente que tengo. Pero luego también Mm. a mí perfiles como el coach o el psicólogo remiendan mis errores, porque también los cometo, y yo muchas veces también recojo los fracasos que ha podido ocurrir en trabajos terapéuticos porque la cosa es que se estaba individualizando un problema social o global. Entonces, al final, perfiles como el mío también pueden encajar. Son complementarios. Incluso muchas veces podemos ser sustitutivos. Ujú. Oye, mira, es que prefiero trabajar la aceptación de mi diversidad funcional antes de contarle a la trabajadora social que me ayude a que mi empresa entienda que me tiene que adaptar el puesto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues perfecto. Pueden ser productos sustitutivos.
complementarios y a veces unos salvadores de los errores de los otros. O sea, te quiero decir que ahí no habría ningún problema. ¿Por qué la gente no acude a nosotros? Pues bueno, justamente por esa cultura y por este sistema un poco económico, bajo mi punto de vista, que te dice tus problemas son tuyos. Tus problemas son tuyos. Y entonces, nunca me imagino que, o sea, este hombre que tengo durmiendo en el coche no se imagina que el problema, todavía no ha visto que el problema es social. Él cree que lo ha hecho mal en la vida. Él cree que se ha equivocado, él cree que nunca tendría que haber salido de su país, él cree que nunca tendría que haberse metido en un coche, aunque se metió en un coche para ir a trabajar. O sea, él ahora mismo está, pero bueno, yo le estoy rescatando desde el punto de vista o desde el punto de acción de que la terapia, el trabajo yo que hago no es terapia, pero sí es terapéutico, rescatar desde el punto de no has sido tú, mira cómo está el panorama y ahora con este panorama vamos a ver en qué encajas mejor. Y dentro de la dureza de mi trabajo es decirle, lo siento mucho, pero tienes que dejar de currar e irte a ese sistema que tú has hablado de la protección económica. Mira, todo el tema de las protecciones y prestaciones económicas, eh, todas las pongo en duda, pero hay una que me ha encantado, pero siempre está en proyecto. Es el ingreso, eh, es un ingreso, es una renta que se llama renta por complemento salarial. Es decir, tu salario actual ni depende de la empresa ni depende de ti, es que de repente no hemos conseguido como problema social que esos ingresos estén equiparados a las necesidades básicas, vivienda, alimentación, suministros, desplazamientos, etcétera. Entonces el Estado te complementa tu esfuerzo. La renta del complemento por ingresos salariales, que está genial, está proyectada, aquí en la Comunidad Valenciana va vinculada a la renta valenciana de inclusión, en la renta por complementos salariales. Esto quiere decir, a pesar de tu vulnerabilidad, estás currando, estás produciendo y estás reproduciendo y estás aportando. Pero como todavía no hemos conseguido que tu salario te alcance para necesidades básicas, porque depende de qué sector y de qué tipo de salario esto ocurre, yo te voy a complementar ese salario para que, por ejemplo, puedas pagar una vivienda, para que, por ejemplo, puedas llenar la nevera. Porque estamos hablando de un caso sin responsabilidades familiares, pero imagínate esto con los nanos. Los nanos ya no estarían ni con el padre o con la madre. Estarían en un centro residencial, uno por un lado, otro por otro, y sin alquileres sociales. Entonces, en este punto del tema de las prestaciones, ese dato que tú has dado, a mí, vamos, me pone el vello de punta, pero a mí hay un dato más que, por cierto, en el Congreso lo saqué, que es que somos el país con más pobreza, con más horas de jornada laboral. Perdón, el que más no, el segundo. Esto es muy heavy. 44 horas de jornadas laborales de media semanales y no estamos llegando a cubrir necesidades básicas. La brecha salarial que se maneja en España, ya no solo de género, entre sectores, son aberrantes, aberrantes. Que aquí Cuando... a mí me pasa mucho en esto. Yo nunca he cobrado menos que un hombre, nunca. En mis profesiones Uh-huh. nunca, no ha existido. Y tampoco podría haberlo permitido. Desde mi punto de vista, me imagino que por también el tipo de educación que he ido recibiendo. Pero cuando hablamos ahora de gastos básicos, yo que nosotros tratamos de mostrar al menos una educación financiera básica para la gente, es que ahora mismo hay gastos básicos que no son básicos y entonces la gente se mete en gastos que no pueden conseguir permitirse. O sea, y lo digo porque puedes conseguir encontrarte situaciones en las que tú ya consideras que básico es Internet, pero Internet no es básico, es un complemento. El de repente tener un teléfono móvil ya lo hemos vivido como que tiene que ser algo básico, pero no lo es. Cuando consigamos tener el euro digital, a lo mejor sí que es necesario y básico tenerlo, porque como no tengamos el móvil, no va a pasar absolutamente nada. Pero tenemos una serie de condiciones, incluso yo el otro día escuchaba a gente en un bar que es que lo básico era poder emborracharse un fin de semana. Tío, es que si no podemos conseguir liberarnos y tomarnos unas cañas y unas copas, ¿para qué trabajamos? Claro, el problema es que no enseñamos cómo hacer una educación financiera y luego económicamente dices que estamos en un momento más pobre, pero es cuando más pasta hay en el mundo y cuanta más riqueza hay. Pero claro, vivimos a unas condiciones en las que yo recuerdo que mis padres, nosotros nos mudamos primero con mis abuelos y luego yo solos
y el salón, el cuarto de estar, las habitaciones no existían, había un colchón que se tiraba al suelo. O sea que yo ahora veo a otras personas que están tratando de salir o cuando montan un emprendimiento o algo y es que tiene que estar todo absolutamente montado. Tienes que tener la página web, tienes que conseguir tenerles, es que no me llegan, no me llegan. Entonces, aquí llamamos básico, porque a lo mejor las condiciones de lo que ahora asumimos básico, porque otra gente lo tiene, asumimos que es para todo el mundo exactamente igual. Entonces, no sé exactamente si llega a ese porcentaje, porque cuando alguien dice, pues yo voy a comprar filete de ternera, pues que a lo mejor es pollo lo que podemos conseguir permitirnos. Y lo digo a todo tipo de salarios, ¿eh? Porque conozco a gente que gana 10.000 euros al mes y cuando termina el mes tiene menos 125 euros en la cuenta. Por eso te digo que eso es una vulnerabilidad, no saber gestionarte. Es por eso, o sea, yo me di cuenta lo vulnerable que me hacía currar tanto y no tener colchón. Y hasta que tú llegas ahí lo sufres un huevo. Pero yo cómo me estoy gestionando, pero esto dónde va, pero por qué estoy tan entretenida trabajando y no gestionando lo que tengo y lo que produzco. Pero yo estoy en un lugar de privilegio. El lugar de privilegio es que a mí me falla todo y tengo una casa a la que ir. A mí me falla todo y voy a tener un plato caliente. A mí me falla todo y voy a poder tocar a un timbre y me van a poder escuchar llorar o gritar. Y a pesar de todo, si todo eso me fallara, eh, ¿tú me ves una persona que puede ir a servicios sociales? Que sea leída como servicios, que pueda ir a tramitar un ingreso mínimo vital. Pues no, no soy leída como tal y eso ya me está haciendo excluyente de una parte también. El problema es que, o sea, tú dices, es cuando más dinero hay, pero cuanto más dinero hay para menos gente, porque está mal repartido, pero que es verdad que hay mucha gran parte es porque no sabemos gestionarlo y porque efectivamente nuestras expectativas de necesidades básicas han cambiado, pero también nos han forzado a ello. A ver, estoy de acuerdo con eso, pero fíjate, yo ahora mismo que estoy rodeada de gente que emprende, mi hermano, que es director de 2 hoteles, lleva meses tratando de conseguir gente que trabaje en el hotel y la contestación es que yo no trabajo ni viernes, ni sábado, ni domingo y es que para que tú me pagues 1.200 euros me están dando 1.100 euros en el paro, no me muevo. Tal cual, pero es que esa es la gran mayoría, esa es la gran mayoría, pero que a mí me pasaría, o sea, yo, es lo que te digo, eh, yo, pues si te digo la verdad, me encantaría abolir el curro, es que a mí me encantaría abolir el trabajo, yo es que trabajo para abolir el trabajo, o sea, es que, es que evidentemente, pero claro, A también mí uno tiene que últimamente me saber. pasa lo contrario. Me parece que el trabajo nos permite conseguir desarrollarnos personal en una creatividad y profesional. Entonces, yo nunca podría quedarme en mi casa con 1.100 euros si me pagan 1.200 en otro sitio. Emocionalmente sería incapaz. Sí, no, o sea, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, no, no, yo entiendo como tú lo de trabajar, pero sí que es verdad que mm, a veces hay tratos y hay curros y hay funciones y que dignifican muy poquito, muy poquito. Entonces, si me voy a mi curro y me humillan, o llegar a mi curro me cuesta 2 horas y 4,25 € todos los días, y si eso supone dejar a mis hijos solos en casa, y si eso supone un montón de cosas más, pues yo elijo la renta valenciana de inclusión, por ejemplo, o yo elijo tal. Pero mira, yo te digo una cosa, Rosa, yo he trabajado en atención primaria, he trabajado en exclusión social sabiendo que esa gente nunca iba a salir de ahí, he trabajado en atención primaria trabajando en muchos tipos de vulnerabilidades, teniendo que trabajar con la orden de que esa persona tiene derecho a ser vulnerable y yo no poder hacer un trabajo mucho más allá de sacarlo, pues estoy queriendo salvar el mundo, ¿no? Yo que me gustaría darle una oportunidad a esa persona, pero bueno, ya está. Y estoy trabajando para empresas que lo que quieren es que efectivamente hagamos una prevención del problema social, una reducción del absentismo laboral, una reducción de las ITs, o sea, te quiero decir, y ahora trabajo para ese tipo de empresas que están entendiendo esto de esta manera, una parte mucho más preventiva, no cronificar situaciones y hacerles ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Ahora ese es mi curro y estoy más cómoda en ese. Y te tengo que decir que trabajando en exclusión, en riesgo y luego en otros tipos de vulnerabilidades, eh, hay muy poquito porcentaje de gente que prefiera la prestación que el curro. Lo que pasa es que hay muchísima gente que,
que el no ir a trabajar la pone menos en riesgo. Es el caso de este tío, es el caso de mucha gente. Tengo otro caso, te lo quiero decir porque necesito que esta realidad también se entienda, si no, no me dedicaría a esto. Y a mí es lo que te digo, a mí mi curro me dignifica, pero me he dado cuenta que el activismo me identifica más y me dignifica más y lo hago con otra libertad. Entonces, si 4 horas me dan para comer, pagar techo, internet y Netflix, pues si son y lo que yo entiendo que son mis necesidades, te estoy poniendo ejemplo, ¿para qué currar 8? A las 4 estoy haciendo lo que realmente quiero. Pero eso es haber tenido la oportunidad de poder hacer esta reflexión, haber cogido un libro de vez en cuando y haberme podido pagar una carrera. Y eso lo hace eso, no la carrera en sí, sino el tener que moverte en esos procesos de cambio y aceptación de muchas cosas y de contacto con otros ambientes. Para mí, estar con muchos ambientes es mi máster en la vida, es mi privilegio, es una virtud. Pero hay gente que no sale de su calle, de su barrio, pero un montonazo de gente, la misma gente que tiene el ingreso mínimo vital, las rentas, toda esa gente. Entonces, hay muy poquito porcentaje de gente que realmente quiera vivir ayudas. No sé si eso está cuantificado, pero mira si llevaré, no sé a cuánta gente habrá atendido yo, no lo sé. 20.000 casos ya, no lo sé, mucha gente. Eh, Muchos más, es que no, muchísimos más. Yo creo que he hecho muchísimas horas de intervención, muchas más que esas. Eh, Me encuentro esto, que realmente le encuentro es eso. Lo que ocurre es que ahora mismo eh, ir a currar cuesta mucho conciliar, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo emocional, cuesta salir de la comodidad, cuesta salir del sofá, eh, cuesta tener que pensar, pero claro, Pero a todos, o sea, me entonces, refiero, porque dices eso y si esto fuera tal que así, pues no habría médicos, por ejemplo, en el Hospital de Palencia, porque muchos iban o desde León o desde Valladolid, y entonces sería una población en la que no tendrían sanitarios. sí, 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 Pagar su sí. propio coche, sus desplazamientos, o estar 32 horas sin estar con sus hijos, o sea, me refiero que eso les pasa a otras asociaciones, no simplemente en el motivo de que alguien tiene que trabajar para poder limpiar no estar con sus hijos, un médico también se quita de poder conseguir Mm, hijos para poder Mira, estar. Rosa, en esa cultura, sí, en esa cultura de la dignificación, si, si hay una emergencia en un avión, preguntan por un médico. En muy pocas ocasiones por una médica. Y muy pocas veces encontrarás que pregunten por una limpiadora o por un limpiador. La, el valor de lo que haces, precisamente por hacerlo, dignifica. Y estamos en un sistema eh, de que lo que haces te da clase, te dignifica y te pone de referencia. Ahí hay o sea, hay mucha gente con muy baja autoestima por los curros que hace y por los turnos que hace. Pero porque sus referencias están equivocadas, y yo estoy de acuerdo contigo. Sus referencias es el CEO de la empresa, o la CEO, o la responsable de tal. Ya, pero es que tú estás en planta empaquetando. Tu referencia tiene que ser otra. Igual que yo digo, bueno, a mí es que, como me ha pasado hasta hace poquito, ¿no? Mi referencia es que quiero ser como ese tío que me paga que gerencia esa empresa. Es que no me puedo comparar manzana con peras, es que yo tendré que encontrar mi propia referencia y esa no es. Ya te digo, pero es el haber encontrado el espacio de que con comida llena, pagando el alquiler o la hipoteca y recibiendo amor de la gente de mi entorno, me puedo permitir esos espacios. Hay gente que no puede y hay gente que pudiendo no quiere. Y yo trabajo con gente con unos salarios medios de 50.000 más o menos, eh, absoluta y tremendamente frustrados. Absoluta y tremendamente frustrados. Y frustrados eh, pagando el alquiler, pagándose viajes, yéndose de safari, teniendo pues toda esa parte que decimos. Esa vulnerabilidad, eh, pues eso, ya he alcanzado todo lo que se espera de mí y ahora qué, ¿no? Este tipo de, no sé si tú te lo habrás encontrado, pero mucha gente de, no, yo es que era el director de tal empresa, pero pues un año no sé qué, me fui de cooperante internacional y ha vuelto, ¿sabes? Este tipo de experiencias, esto sí es individual, esto sí es privilegio, esto sí es... Eh, tener la capacidad de repensar cuáles son tus necesidades básicas. Pero hay O una, gente y hay mucho porcentaje que no. o una secreción Todavía hay...
adicción de dopamina en el que realmente en la Muy otra bien, ha conseguido esa dopamina porque los demás ha sentido su necesidad y a lo mejor también tiene que trabajar su desarrollo personal. Porque de repente dicen, lo claro, dejo total. todo para poder conseguir hacer todo esto, pero en esos momentos uno puede conseguir estar muy drogado. Antes de que te tenga que Total. decirte, Sandra, ¿cómo crees que puede cambiar la visión desde el punto de vista económico del trabajo social? ¿Qué crees que se tendría que suceder para que más compañeros como tú pudieran conseguir dignificar la profesión desde el punto de vista también económico para que se le pueda dar un valor? No empeñarnos en ofrecer nuestros servicios a quien no los puede pagar. Ya está. O sea, si dejamos de empeñarnos en que nos pague gente que no nos puede pagar, ya está solucionado. Pero es que estamos empeñados de verdad. Y es que es un problemón por el desgaste que lleva y entonces nos retrasa todo como comunidad, como colectivo, ¿no? Como profesión. Es que como hay tanta gente empeñada en vender cosas que no las quiere comprar, pues claro, vamos muy lentos, vamos lentísimos, Me, muy rec- lentos. Me recordaba, Eh, creo que tú es leas que poco se ha hecho viral de un niño que viene corriendo y detrás viene un policía detrás de él y el niño va pidiendo ayúdeme, 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 ayúdeme. Y entonces, claro, la gente que le ve de golpe le está abrazando como para protegerle y le pone detrás. Y entonces el policía sigue corriendo y hay una carrera y el que gana es los policías frente a los niños. Y entonces vienen a decir, es brutal el vídeo porque te dice cuántas veces, sin saber todo lo que está sucediendo, tú decides cómo tienes que actuar sin haberle preguntado cómo puede conseguir ayudarte, ¿no? Y aún así, dejas que le jodas la vida justamente porque el otro pierde una carrera, porque tú has presumido dentro de tu cabeza que venía a hacerle daño, a golpearle o algo por el estilo y estaba haciendo una carrera. Y ha sido muy bestia ese vídeo viral, ¿eh? Muy bestia. pues es así. Pues es que, claro, esto es una de las cosas que ocurre. Luego hay muy poquito pastel para tanta intención. Entonces, o nos lo repartimos mejor, o la que. Y yo creo que, ¿por qué? Yo me planteo por qué repartirlo mejor, ¿no? O sea, pero bueno, esto es un poco también que va en esto. Y entonces como hay poquito pastel, lo sobreprotegemos mucho. Mi porción de la tarta, ahí me caduque que no me la como, ¿no? No me la como delante de ti. ¿Por qué? ¿Te va bien? Cuéntanoslo. ¿Cómo lo haces? Es que eh, no sé cómo. Hay una cosa que es, durante muchos años estuve convencida que ahora digo, madre mía, qué inmadura, qué tonta. O sea, no existe la competencia, existen las oportunidades de colaboración. Mire, no, la competencia existe y la quiero tener. Y como te he dicho antes que necesito referencias individuales para saber hacia dónde quiero ir, necesito referencias en el mercado para saber dónde quiero ir y dónde no. Entonces, me decían en el congreso el otro día, perdonad que de repente voy a fastidiar el audio. Eh, Ay, Sandra, escribe sobre lo que haces porque así nos darás a conocer todo. Y yo decía, pues si tienes 15.000, 16.000 euros fijos de gasto estructural, ¿cuándo escribo, no? Un poco era como, pues escribiré de lo que quiera escribir. Si es que a mí me importa salvar los koalas, pues escribiré sobre salvar los koalas. Sobre cómo vendo y por qué vendo y las dificultades que vendo, es que pues no lo sé si quiero facilitarle eso a la profesión, porque en el Congreso tenía al lado personas que decía que le pagaban la hora a 30 euros sus clientes. Y luego había gente que no me quería decir a cuánto lo pagaba, a cuánto le pagan. Y luego había gente que decía que a 140 euros hora. Y entonces yo digo, no sé ni qué tipo de cliente, ni en qué territorio, ni por qué servicio. Entonces, ¿tú por cuánto cobras eso? Porque si yo le pago 18 euros a la profesional que viene a limpiar mi espacio, 30 euros ya no me está saliendo. 30 euros ya no me está saliendo para que me paguen. No, no me sale por ningún sitio. Si además quiero sacar beneficio, ¿cuántas horas al día tienes que hacer para que te paguen a 30 te sea rentable? Todos esos ejercicios a mí me cortocircuitaban aquí, pero que me moría. Entonces, yo entiendo, por un lado, que estamos empeñados en que nos compre gente a la que no le interesamos, por otro lado, gente que no nos puede pagar lo que para ser rentables, que seguimos haciendo mucho curro gratis, eso a mí me pone muy nerviosa, eso yo lo leí allí y yo quería hacérmela aquí. Eh, para darte a conocer, una estrategia de marketing es hacer charlas gratuitas, pero que estamos en el 2000, perdona, que es que igual te quiero decir, eh, eh,
todavía, o sea, es que no lo sé, lo siento, pero es que yo pienso que son técnicas como muy, un poquito casi ancestrales, porque no lo sé, no lo sé. No, la puerta fría en el trabajo social, la puerta fría en el trabajo social, pero si ni siquiera saben definirnos, es que, claro, entonces es todo el rato eh, eh, crear algo que no existe y eso es muy caro. Si decides crear algo que no existe, hazlo, pero eso es muy caro, si no, no va a ser rentable. Entonces yo esa competencia la quiero conocer dentro de la profesión, esa competencia la quiero convertir en mis referencias, esa competencia quiero colaborar con ella, pero quiero conocerla, quiero que se vea, quiero que haya un criterio claro de qué gestión queremos hacer económica de la profesión. No, no entiendo y en esa parte yo me pierdo muchísimo y por eso todo el rato me siento un bicho raro dentro de la profesión. Un Quizás bicho la raro, comparación, no lo la sé. Yo, referencia no tengan que ser trabajo social, sino que puedan ser otro tipo de profesiones para que luego otros se puedan ahí agregar. está. O sea, que no tiene por qué ser Eh, lo mismo. sí, ahí está un poco mi historia, que claro, mis referencias han dejado de estar dentro del sector. A lo mejor metodológicamente, el relato, la narrativa que utilizan me gusta, pues este análisis desde la parte del trabajo social, de las especialidades, de la parte clínica, todo esto me está interesando como metodologías de trabajo, pero como estructura de mi trabajo no me es referencia, entonces no me es referente. A veces, pues no me da tiempo a cambiar el código en el que se está hablando. Yo cuando me siento con otras profesiones hablo un código y cuando me siento con la mía es como que he perdido, no me acuerdo de hablar el idioma, ¿no? Cuando empiezo, sí, yo hablo inglés, pero cuando empiezo todavía, pues esto un poco me pasa. El congreso me ocurrió un poco esto. No me dio tiempo, no fueron suficientemente días y hubo mucha escucha. Entonces no conseguí hablar el código, no consigo. Pues estoy, como digo a todo el mundo, estoy de un perfil bajísimo en la profesión, casi no me vinculo con ella desde una parte activista, reivindicativa, académica, investigativa, analítica, porque he desaprendido el idioma. Menos mal que me acuerdo de hacer trabajo social con las personas, porque con la profesión ya no. Es muy triste, Puede llegar a pero pasar. un poco así. Gracias, Sandra, por conseguir exponerte de esta forma para nosotros vulnerable, que no Uh -huh. excluyente, riesgo, para poder conseguir conocer otro tipo de profesión y sobre todo valorar que o hay cambios o hay profesiones que no pueden conseguir mantenerse porque económicamente no van a poder conseguir ser rentables. Y justo porque la sociedad lo precisa y lo necesita, quizás tengamos que conseguir cambiar ese tipo de creencias y ese pensamiento en vez de que nos comamos las enseñanzas que pasó desde hace 100 años hasta ahora, que podamos conseguir escuchar lo que está pasando ahora en el 2024. Así que mil gracias por estar aquí con nosotros, Sandra. Que va a ti, Rosa, gracias, te necesitamos mucho en esta profesión y en otros muchos ámbitos, así que un placer. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Yo me imagino que pasará con otros profesores. Lo he escuchado con veterinarios, con odontólogos, con abogados y algunos están diciendo, pero con todos estos, bueno, yo he echado cálculos de lo que a veces ganan por hora y ganan menos de 7 euros la hora. Solo que verlo no es cuando tú estás diciendo, ah, pues cobro a un paciente y a un cliente y le cobro 140 euros. No, es que para que hayas podido pasar todo eso, has tenido que formarte, has tenido que visibilizarte, has tenido que hacer muchas cosas y esas horas también tenemos que conseguir contarlas. Yo te invitaría hoy a que sumes todas las horas que realmente usas y valoras a lo largo de tus 8 horas, porque las estés cobrando o no, sí que es trabajo, que lo dividas entre esas 8 horas y sabes un poquito a cuánto ganas la hora. Porque cuando hagáis eso, os daréis cuenta que no hay tanta gente que a lo mejor gane 140 euros, que habrá gente que lo gane incluso más, pero que hace bien las cuentas para saber exactamente cómo es su estructura de estrategia. Si te interesa saber más de dinero, si te interesa más saber de ventas y no quedarte con el culo abierto, pues métete en la página de rosamontana.com que vas a encontrar prácticamente de todo. Así que nos seguiremos escuchando porque primero tendremos que aprender a vender, porque como no vendamos, la posibilidad de comer será totalmente imposible. Mil gracias por estar ahí y os escuchamos en el siguiente podcast.